tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescos. Hoy tenemos el episodio número 66 que he titulado Los hombres y la salud mental. En este episodio vamos a abordar 6 temas. El primero son las estadísticas de salud mental en los hombres. El segundo es el suicidio y los homicidios en los hombres. El tercero es el creciente rezago de los hombres en la sociedad. El cuarto, ¿qué contribuye a los problemas mentales en los hombres? El quinto, papá y la salud mental. Y el sexto, la recomendación. Antes de que empecemos, quiero darle las gracias a las personas que se han suscrito al podcast, ya sea en Spotify, Apple Podcasts o en YouTube o en otras plataformas, y también a los que dejan sus likes, sus calificaciones, sus comentarios y comparten los episodios con más personas. Cuando ustedes hacen eso, ayudan a que el algoritmo favorezca a Descifrando Laberintos. Así que muchas gracias por hacerlo. Finalmente, quiero darle las gracias también a aquellos que se han suscrito al apoyo mensual para la producción de este podcast, que lo han hecho en el link de Spotify. Para quien quiera hacerlo, voy a dejar ese link en la descripción de este episodio y desde ahí pueden hacer. Muy bien, pues al tema número 1, que son las estadísticas de salud mental. Les traigo información de distintas fuentes. A los que están aquí en YouTube van a poder ver las gráficas. A los que están en las plataformas de audio, pues por aquí se las voy a ir contando. Vamos a empezar con la primera. La primera nos habla de los porcentajes de adultos con algún problema mental en el año anterior del 2022 y lo dividen por género y por edad. Y dicen que, fíjense qué interesante, tres temas aquí. Primero, en base a la edad, las personas de 18 a 25 años son los que más padecen trastornos mentales, hasta el 36.2%. Después son los que están en el rango de 26 a 49 años y tienen 29.4%. Y después hay una caída drástica a partir de los 50 años con el 13.9%. Después vemos que los hombres en general padecen 19.7% de ellos trastornos mentales y 26.4% de las mujeres padecen trastornos mentales. ¿Qué podemos aprender de esta gráfica? Bueno, primero, que es en la juventud cuando se presentan más trastornos mentales. Y es que, por un lado, la juventud es una etapa de mucho estrés porque conlleva la independencia, el hacerse cargo de uno mismo, el buscar su propio hogar, el buscar una pareja. En fin, son situaciones que no siempre salen acorde a lo pensamos y para algunas personas puede ser una fuente de estrés. Pero por otro lado, es también la etapa en donde la gran mayoría de los trastornos van a mostrar sus síntomas por primera vez. Y eso implica que muchas personas van a tener que aprender a enfrentar ese trastorno, a contener el trastorno y algunos a vivir con las consecuencias del trastorno, ¿no? Entonces, eso es significativo. Pero después, a los 50 años, hay una caída de más del 50% de los trastornos mentales, tanto para los hombres como para las mujeres. Y es que ahí hay otros dos factores. A los 50 años nuestra vida suele ser más estable, tenemos, la mayoría de las personas tienen un trabajo más estable, una relación de pareja más estable, pero también hay una caída en los niveles hormonales. La menopausia y la andropausia van a hacer que los estrógenos y la testosterona tengan menos, digamos, relevancia o disminuyan los niveles de estas hormonas en las mujeres y en los hombres, y con ello va también a incidir en la presencia de los trastornos mentales. Un recordatorio de que los trastornos mentales son tanto producto de cuestiones biológicas como de cuestiones ambientales, ¿ok? Acuérdense que hemos platicado que los trastornos mentales se explican mejor desde la epigenética o desde la teoría de diátesis de estrés, que nos dice que hay una predisposición genética y después hay factores ambientales que activan esa predisposición genética, manifestando los trastornos mentales. Pero luego veamos el tema de los hombres y las mujeres. Como ustedes se pueden dar cuenta, menos hombres que mujeres experimentan trastornos mentales. Solo 19.7% de los hombres frente al 26.4% de las mujeres. Esto se explica por distintas razones. La primera
es que las mujeres experimentan más trastornos de ansiedad y del estado de ánimo que los hombres, y los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado de ánimo son los trastornos predominantes en problemas de salud mental. Pero la segunda se explica también porque hay procesos evolutivos detrás de esto. Más adelante les voy a platicar acerca de eso, ¿ok? Pero quiero ahorita hacer énfasis en un elemento. Esta disparidad o esta diferencia, esta brecha de los trastornos mentales donde las mujeres presentan más que los hombres, ha generado un sesgo. Y este es un sesgo, digamos, femenino, en donde por un lado creemos que las mujeres en general van a experimentar trastornos mentales y nos puede llevar a patologizar cosas que no son patológicas, a creer que si hay una mujer que es sensible o que expresa sus emociones es porque tiene un trastorno mental, cuando no es así. Pero por otro lado, nos ha llevado a no valorar, no identificar, no tratar de manera apropiada los trastornos mentales en los hombres. Y es que aunque los hombres los padecen menos que las mujeres, los hombres padecen más específicos trastornos mentales con consecuencias sumamente graves. Entonces, no nos dejemos llevar por los porcentajes, pues tanto hombres como mujeres padecen de trastornos mentales. Seamos cuidadosos de no patologizar todo lo que pasa en la experiencia humana y también seamos cuidadosos de no invisibilizar los trastornos mentales y el sufrimiento de los hombres, porque aunque lo padecen menos, los trastornos mentales en realidad pueden tener consecuencias más graves, más severas que el tipo de trastornos que experimentan las mujeres. Y por eso es que he decidido hablar el día de hoy de este tema, de los hombres y la salud mental. Tal vez debí de haberlo titulado Los hombres y los trastornos mentales, ¿no? Porque estamos hablando más bien de trastornos que de salud. Y eso es algo que se ha extendido en esta época. Hablamos de salud mental cuando normalmente nos estamos refiriendo a la falta de salud mental cuando hablamos de trastornos. Pero voy a tratar de hacer un balance, voy a tratar de hablar tanto de los trastornos como de lo que ayuda a una salud mental en los hombres. Veamos la siguiente gráfica. Estos son los niveles de trastornos mentales comparados entre hombres y mujeres. Esta es una gráfica que tomé de la American Psychiatric Association. Hicieron un survey, una encuesta de comorbilidad. Y fíjense cómo las mujeres prácticamente son mayoría en todos los trastornos. Trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, fobias, trastorno por estrés postraumático, obsesivo compulsivo, depresión mayor. En todos la mujer es mayoría. En los de ansiedad, que son los más prevalentes, hasta el 36% de las mujeres van a tener trastornos de personalidad, perdón, de ansiedad, en comparación con el 25% de los hombres. Pero vean los últimos dos grupos de trastornos. Los trastornos de los controles del impulso, del control de impulsos, y los trastornos de abuso de sustancias. Y ahí se invierte la proporción. Ahí el hombre es el que tiene más trastornos que las mujeres. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, si ustedes se fijan en los trastornos donde las mujeres son mayoritarias, son trastornos que están asociados a la respuesta de lucha, huida o paralización, una respuesta que es un mecanismo de defensa ante las situaciones de peligros que está, digamos, mediada a través de la amígdala, que le permite a las mujeres y a los hombres identificar potenciales peligros y así tomar la decisión si se van a defender, si van a huir o si se van a paralizar ante esa situación de peligro. No solo los humanos lo tenemos, también los demás animalitos, sobre todo los mamíferos, es muy fácil de observarlo en ellos, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, la psicología evolutiva nos va a decir que ellas tienen una mayor sensibilidad en la activación de este mecanismo de lucha, huida o paralización, porque tenía un propósito de supervivencia y también reproductivo. Las mujeres, cuando los seres humanos vivían en la sabana o vivían antes de la época industrial, que estaban, digamos, a la merced de la naturaleza, de los predadores, etcétera, las mujeres necesitaban desarrollar una estrategia evolutiva que les permitiera la supervivencia, no solamente de ellas, sino también de sus crías, pues en un ambiente así hay muchas situaciones de peligro, desde una araña hasta una serpiente,
hasta un león, un oso y por supuesto personas de un grupo rival, ¿no? Y eso ha hecho que evolutivamente las mujeres tuvieran una mayor detección del peligro y por lo tanto experimenten emociones negativas de manera más fácil que los hombres. Desde la teoría de los 5 grandes factores de la personalidad, sabemos que las mujeres en general tienden a puntuar más alto en el factor del neuroticismo, que neuroticismo hace referencia a emociones negativas. Y esto nuevamente porque tiene un propósito evolutivo. Ustedes van a decir, pero ya no vivimos en la selva, Mario. Pues sí, pero nuestro cerebro sigue siendo el mismo. Pues los cambios evolutivos toman millones y millones de años. Y aunque ahora vivamos en ciudades, en comunidades y estemos protegidos de la inclemencia de la naturaleza, pues aún así las mujeres tienen una mayor tendencia al neuroticismo, a las emociones negativas, a la activación de la respuesta de lucha, huida o paralización que los hombres. Pero los hombres desarrollaron una estrategia evolutiva distinta y esa estrategia evolutiva fue la de tomar riesgos. Y es que un hombre, desde una perspectiva evolutiva, que no toma riesgos y que está muy preocupado por los peligros, sería un pésimo cazador y un pésimo guerrero. Entonces, para ser un buen cazador y ser un buen guerrero, necesitas tener mayor tolerancia al riesgo, mayor búsqueda de riesgo, menor activación del sistema de lucha, huida o paralización, menores niveles de neuroticismo y entonces que puedas ponerte en riesgo con tal de ir a matar la cebra y llevársela a tu familia o con tal de ir a la guerra para defender a tu comunidad. Pero como nuevamente ya no vivimos en esos ambientes, y ahora vivimos en las sociedades, lo que sucede es que ahora los trastornos en los hombres son trastornos que están relacionados a conductas de riesgo, como es precisamente los trastornos por control de impulsos y los trastornos por abuso de sustancias. ¿Cuáles son estos trastornos por control de impulsos o del control de los impulsos? Bueno, por un lado, en el caso de los niños y adolescentes, tenemos trastorno negativista desafiante, son muy, se oponen mucho a las figuras de autoridad, son muy desafiantes, culpan a los demás. El trastorno de conducta, que son chicos con tendencias sociopáticas, agresivos, violentos, buscan lastimar a los demás, a los animales, caen en conductas criminales. El trastorno explosivo intermitente, que esto tanto en niños, adolescentes como adultos, personas iracundas que fácilmente se enojan, explotan, ofenden, agreden, violentan. El trastorno antisocial de la personalidad, que muchos hablan de él como psicopatía o sociopatía. La piromanía, que les gusta crear incendios de manera criminal, la cleptomanía, que les gusta tomar cosas que no son de ellos, pero también las parafilias. Fíjense ustedes, las conductas sexuales que no son comunes, que son incluso en muchas ocasiones motivo de crimen, son más comunes en los hombres que en las mujeres. El trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Hay mucho debate sobre el trastorno narcisista de la personalidad, porque muchos autores dicen, no, 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 tiene un sesgo el trastorno narcisista de la personalidad en el DSM-5 porque describe las formas narcisistas en las que normalmente los hombres actúan, pero no las formas narcisistas en las que normalmente las mujeres actúan. Pero ese debate lo voy a dejar para otro episodio, si les parece bien. Ya estoy pensando en el título. ¿Existen las mujeres con trastorno narcisista de la personalidad? Tal vez. Ya lo hablaremos en otro episodio. Vámonos al punto número 2. Y el punto número 2 tiene que ver con el suicidio y los homicidios. Y es que, fíjense, los hombres son las víctimas número 1 de ambos fenómenos. En la imagen que les estoy mostrando ahorita, en estas estadísticas que son del CDC, aquí en Estados Unidos, muestra las cifras de suicidios en los hombres y pueden ver cómo son diametralmente opuestas, totalmente, digamos, hay una disparidad, hay una brecha entre el número de suicidios de hombres y de mujeres, de hombres que se quitan la vida y mujeres que se quitan la vida. Por ejemplo, si nos vamos a la categoría de 15 a 24 años de edad,
hay 23.8 hombres por cada 100,000 que se atentan contra su vida y solo 6.1 mujeres. Pero si nos vamos, fíjense en los adultos mayores, 75 o más, 42.2 hombres frente a 4.4 mujeres. Y esta situación es muy importante de tener en cuenta, porque hasta el 80% de los suicidios son en hombres. Y no se habla en nuestra sociedad, no se habla de este tema. De hecho, hay personas que niegan la existencia de estas cifras y eso a nadie le sirve. Los hombres se suicidan 4 veces más que las mujeres. A pesar de eso, las mujeres lo intentan más y piensan más en quitarse la vida que los hombres. ¿Cómo es que los hombres lo hacen más entonces? Los métodos que utilizan los hombres son más violentos y por lo tanto son más fulminantes que los métodos que utilizan las mujeres. Pero fíjense, vamos a ver ahora el tema de los homicidios. Si ustedes ven aquí esta imagen que les traigo del INEGI, nos habla en México. Esto es en México, que como ustedes saben, México está viviendo una época terrible de inseguridad, de niveles de violencia, asesinatos, y el 86% de los homicidios son hombres, ¿no? En el 2002, por ejemplo, el último dato, hubieron 33.287 homicidios, de los cuales 28.745 fueron hombres, 3.928 mujeres y 614 no fueron identificados. Es decir, el 86% de los homicidios es de hombres. Y deberíamos de preguntarnos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué los hombres están siendo más víctimas de suicidio, más víctimas de la violencia, de los homicidios? Y claro, aquí se han dado respuestas de todo tipo, ¿no? Por un lado, quienes dicen, pues son hombres haciéndoselo a los hombres. Y yo les digo, ¿y por eso se justifica? ¿Y por eso nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Hay quienes dicen, esto es una señal del patriarcado que está, digo, pues suena muy contradictorio, porque si realmente es así, ¿por qué los hombres estarían acabando con sus aliados? Algunos dicen, no, es que son la competencia, ¿ok? Pero yo creo que hay otras explicaciones más profundas, y esas explicaciones más profundas es que los hombres están teniendo una situación de salud mental que no estamos atendiendo. Incluso esos datos, esas estadísticas que les mostré hace un momento, yo pienso que no son del todo certeras. Y claro, es aventurado de mi parte decir esto, porque normalmente este tipo de investigaciones hay un buen control metodológico y permite hacer estas cifras, aproximaciones a cómo está estos datos epidemiológicos, ¿no? Pero la razón por la que digo esto es que, por un lado, los hombres acuden menos a los servicios de salud en general, salud física y salud mental. Dos, los hombres muestran más resistencia a hablar de sus problemas mentales que las mujeres. Y tres, normalmente digamos, el consumidor número uno de cuestiones de salud mental son las mujeres, lo cual puede llevar a que tal vez no se han identificado de manera apropiada el número de hombres. Pero no solamente eso, el que los hombres estén viviendo estos altísimos niveles de violencia y que no estemos hablando de la sociedad, genera una invisibilización del problema. Por ejemplo, si vemos nuevamente en los datos del INEGI, que nos dice que hubieron 3.928 asesinatos de mujeres, y en comparación 28.745 de hombres. ¿Cuántas campañas, cuántas noticias, cuántos políticos hablan de los feminicidios y que se tiene que terminar los feminicidios? Y sin duda se tiene que terminar. Jamás voy a aprobar ninguna forma de violencia contra la mujer, pero tampoco contra el hombre. Y no estamos hablando de esos 28.745. No hay campañas políticas para acabar con eso. Los noticieros dan los datos y no importa. Hay una visión del hombre como desechable. Y creo que parte de eso está detrás de esta situación también. Tanto las mujeres como los hombres necesitamos vivir libres de violencia y no atender
el suicidio o no atender los altos niveles de homicidios en los hombres, a nadie le sirve. Todos complica más la situación. La sociedad es la que sale perdiendo. Las mujeres son las que salen perdiendo. Pues las mujeres son las que se quedan viudas, pues los hijos son los que se quedan huérfanos, pues las mujeres son las que tienen que ir a visitar a sus esposos a las cárceles, los hijos son los que tienen que crecer sin un papá porque está preso. A nadie le conviene esta situación. Pero vámonos al punto número 3, el creciente rezago de los hombres en la sociedad. Fíjense, según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación acá en Estados Unidos, las mujeres constituyen casi el 60% de los alumnos a nivel universitario. Y esto es verdad tanto a nivel de pregrado como de posgrado, ¿ok? Lo que acá llamamos bachelor, en México le llaman licenciatura, y a nivel de maestría y doctorado. Pero no solamente eso, son más las mujeres que terminan sus estudios que los hombres. Y esta situación a nadie le conviene. Por aquí les estoy mostrando las imágenes y van a ver que ha sido una tendencia que se viene registrando desde hace décadas. Tenemos aquí información desde el 2010, pero desde antes del 2010 ya venía esto. Eh, Anteriormente era lo opuesto. La gran mayoría eran hombres y la minoría eran mujeres y ahora se han invertido esos datos. Pero ¿en dónde más vemos este rezago del hombre en la sociedad? Bueno, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay más mujeres que son propietarias de casas que hombres. Fíjense, en Estados Unidos hasta el 13% de las viviendas son ocupadas, déjenles leo bien, ¿ok? Miren, las mujeres solteras poseen 10,95 millones de viviendas, mientras que los hombres solteros poseen 8,24 millones. Dicho de otro modo, las mujeres solteras poseen un promedio de 12,93% de las viviendas y los hombres solo 10,22% de las viviendas. Ese es otro área en donde los hombres están siendo rezagados. Y luego vamos a ver el tema de vivir con los papás, la independencia. ¿Quién se independiza más? Bueno, vamos a ver aquí datos del censo que se hizo aquí en Estados Unidos. Y fíjense, la línea verde son los hombres y la línea azul son las mujeres. El 18,6% de los hombres entre 25 y 34 años viven con sus papás y el 9,7% de las mujeres viven con sus papás. Es decir, el doble de hombres entre 25 y 34 años siguen dependiendo, viviendo con sus papás que lo hacen las mujeres. Pero un dato más del rezago en la sociedad de los hombres. Solteros. Fíjense ustedes, según el Pew Research Center, el 33% de las mujeres de 18 a 29 años son solteras. En cambio, el 63% de los hombres de esa misma edad son solteros. ¿Qué estoy tratando de decirles? Bueno, hay una crisis en los hombres. No solamente es el tipo de trastornos que tienen, no solamente es los suicidios y los homicidios, sino que también es la capacidad, la posibilidad de ser exitosos en la sociedad. Cada vez son menos los hombres que atienden universidad, cada vez son menos los hombres que tienen casa propia, cada vez son más los hombres que viven con sus papás y cada vez son menos los hombres que encuentran pareja y que están solteros. Muchos de estos hombres están en una situación de estancamiento en su desarrollo. Muchos de ellos están como en una extensión de la adolescencia, son adolescentes, ¿no? Les dicen. Y estos adolescentes siguen viviendo con los papás, siguen jugando Xbox, adictos a la pornografía, pero atemorizados de tener una pareja real, atemorizados de independizarse, atemorizados de madurar. Muchos de estos hombres están estancados en esa etapa y no encuentran cómo salir de él. Pero este es un problema para todos nuevamente. Hay un fenómeno en psicología que llamamos hipergamia y este fenómeno es la atracción sexual que experimentan las mujeres hacia varones que son de mayor edad que ellas y que tienen una situación socioeconómica mayor que la de ellas. Es decir, se sienten más atraídas
con hombres que muestran señales de madurez, tanto física como psicológica, y que tienen recursos económicos, independencia, que son exitosos. Este concepto de la hipergamia se ha estudiado en todas las culturas y se ha visto que es prácticamente un fenómeno universal. Yo le hago las preguntas a las damas que están viendo este episodio o escuchando este episodio. ¿Cuántas de ustedes se sentirían atraídas hacia un varón de 35 años que sigue viviendo con sus papás, que no tiene trabajo, que no tiene título universitario, que es adicto a la pornografía y al Xbox? ¿Cuántas de ustedes quisieran salir con un chico así? Ahora les pregunto, ¿cuántas de ustedes quisieran salir con un chico de 35 años que tiene su propia casa, que fue a la universidad, que tiene su fuente de ingresos, que no es adicto a la pornografía ni al Xbox? Seguramente la mayoría de ustedes pensaría en el segundo más que en el primero. Y no es que sean interesadas y que estén buscando el dinero nada más, como algunos dicen, sino que tiene que ver incluso con una cuestión evolutiva. Si una mujer está dispuesta a ofrecer la maternidad que va a generar una situación de vulnerabilidad a un hombre, pues seguramente le conviene hacerlo con un hombre que tenga la posibilidad tanto de protegerla como de proveer para ella y para sus hijos. Ahora, ustedes van a decir, pero que ya no vivimos en la sabana, Mario, que ya no vivimos en esa situación, ahora las mujeres se han liberado y tienen, sí, de acuerdo, hasta tienen mejores trabajos y mejores recursos. Eso está pasando aquí en Estados Unidos, porque con mayores grados académicos están teniendo más acceso a niveles altos de trabajo y están teniendo también mejores remuneraciones. Ahí hay un tema más complicado que en otra ocasión lo podremos abordar si quieren, que es lo de la brecha salarial. No me voy a meter ahorita en eso porque me va a tomar mucho tiempo y me va a distraer de lo que estoy tratando de hablarles. Pero a pesar de que ahora la mujer tiene más estudios y que gana sus recursos y que son dueñas de más casas y que son más independientes que los hombres, se siguen fijando en hombres que muestran esas características. La hipergamia se sigue viviendo. ¿Y por qué es eso? Porque nuevamente los procesos evolutivos toman millones de años. Entonces, estos hombres que se están estancando en su desarrollo, no solamente se están afectando ellos, están afectando a las mujeres también y a la sociedad. Y el discurso de superación de la mujer, el cual estoy 100% de acuerdo, siempre y cuando no conlleve la, digamos, denigración del hombre o la desaveniencia o la afectación hacia el hombre, es importante de evaluar. Porque si el mensaje que escuchan estos hombres es no eres valioso, no eres importante, no te necesita la mujer, van a tener muy pocas motivaciones para salir del basement, para salir del Hakuna Matata y convertirse en el rey león que están llamados a ser. Esa es una de las razones por las cuales me gusta tanto la película del Rey León. Simba está en Hakuna Matata, ¿no? Es uno de estos 18.6% de hombres jóvenes maduros en Estados Unidos que no han asumido su llamado en la vida, ¿no? Y está ahí pasándola bien con sus amigos, disfrutando, utilizando sustancias psicodélicas, ¿verdad? Hasta que llega la mujer, la leoncita, y le dice, ¿qué estás haciendo? Tú estás aquí viviendo como un eterno adolescente, mientras nosotros allá estamos en peligro. Allá te necesitamos, necesitamos que asumas el papel, que asumas el llamado, que asumas la vocación, tu rol en la sociedad y no que estés aquí. Y es justamente eso que hace que Simba salga de Hakuna Matata y que asuma su rol, que se dé cuenta de que él está llamado para algo más. Así que quiero decirle a los hombres que están viendo o escuchando este episodio que no estoy buscando hacerlos sentir mal, no estoy tratando de juzgarlos, no estoy tratando de devaluarlos. Al contrario, lo que les estoy diciendo es que ustedes están llamados a ser el Rey León. Ustedes están llamados a dejar Hakuna Matata. Ustedes están llamados a asumir su rol en la sociedad, a asumir el papel, la vocación al cual han sido llamados.
Y no me refiero a un tipo de trabajo en específico o a un tipo de liderazgo en específico o a que ustedes tienen que entrar en una actitud de, digamos, de superioridad hacia la mujer. Me parece que esa conversación no tiene ningún sentido en este momento. Me refiero a que asumas tu independencia, tu autonomía, tu productividad, tu posibilidad de enriquecer la sociedad, tu posibilidad de enriquecer la vida de los otros a través de la responsabilidad, el trabajo y el compromiso. Y cuando un hombre hace eso, lo que sucede es que esa hipergamia de la que estábamos hablando, pues va a ser enfocada hacia ellos. Las mujeres los van a ver como personas con quienes están dispuestas a entregarse, dispuestas a pasar su vida, dispuestas a sacrificarse junto con ellos, ¿no? Entonces, ahí este rezago que estamos viendo de los hombres en la sociedad, nadie le hace bien, todos nos hace daño. Les hace daño a ellos, les hace daño a las mujeres, les hace daño a la sociedad, les hace daño a los niños. Y desafortunadamente muchos papás están también propiciando esto. Claro, hay factores económicos, ya lo vimos, el acceso a la educación, etcétera, pero hay muchos papás que han caído también en el consentimiento, en la permisividad y que incluso a sus hijos de estas edades lo siguen manteniendo. Y si un hombre está en una situación, está en Hakuna Matata y además tiene los recursos, difícilmente va a dejar Hakuna Matata. Si sigue teniendo los recursos y si no tiene una leoncita que le dice, ¿qué estás haciendo? Ve y conquista el mundo, ve y conquista tu llamado en la sociedad y entonces me voy a entregar a ti, entonces te voy a admirar, entonces voy a estar contigo. Si no tiene eso y sigue teniendo los recursos, difícilmente va a salir de Hakuna Matata. Vamos al punto número 4. ¿Qué contribuye a los problemas mentales en los hombres? Muchísimas cosas. Ya hemos hablado en otros episodios, ya les he explicado que la mejor forma de entender los trastornos mentales es desde la epigenética o desde la teoría de diátesis de estrés, que nos dicen que los trastornos mentales son la combinación de factores biológicos, genéticos y factores ambientales. Pero teniendo eso en cuenta, quiero compartirles algunas cosas que yo he identificado y que la investigación también nos dice. Número uno, si se dan cuenta, el tipo de trastornos que tienen que ver con controles de impulso, pues tienen una relación, como ya lo decíamos, a factores evolutivos, pero también a factores endocrinos, la testosterona. La testosterona en los hombres está a niveles mucho más elevados que en las mujeres. Y la testosterona está asociada con la agresividad y está asociada con la impulsividad y está asociada con el impulso sexual. Entonces, eso es un factor que contribuye. Número dos, este mismo factor evolutivo y las tendencias a las conductas de riesgo a temprana edad. Como ya les decía, los hombres hemos evolucionado para tomar más riesgo y así poder tener más éxito en la cacería y también en el momento de la guerra, en el momento de ser guerreros, ¿no? Pero como ya no estamos en esa situación y ahora muchos hombres se han quedado sin ritos de iniciación, ritos que les ayuden a pasar de una etapa del desarrollo a la siguiente etapa del desarrollo, se ven involucrados en conductas de riesgo a edades muy tempranas. Hoy la iniciación a la pornografía, por ejemplo, está entre los 11 y los 13 años, dependiendo de dónde se vea. La iniciación a las sustancias también varía en los países, pero en términos generales está entre los 13 y los 15 años. Lo mismo la actividad sexual está alrededor de los 14, 15 años, dependiendo del país. Y a estas edades lo que sucede es que estas conductas de riesgo incrementan la probabilidad de generar trastornos. Mientras más temprana sea la iniciación sexual, más probabilidad ese individuo va a desarrollar hipersexualidad y junto con eso disfunciones sexuales o parafilias sexuales. Mientras más temprana sea la exposición a material pornográfico, más alta va a ser la probabilidad de que desarrolle disfunciones sexuales inducidas por la pornografía, así le llamamos. A más temprana edad de consumo de sustancias, mayor la probabilidad de desarrollar adicción a esas sustancias.
Entonces, eso es un tema muy importante porque muchos hombres están siendo expuestos a este tipo de actividades a edades muy tempranas. Número tres, la herida del padre intergeneracional. Por ahí tengo el episodio de la herida del padre que se los quiero invitar a que lo vean, pero muchos hombres han crecido sin papá. Hoy hasta el 50% de los matrimonios en Estados Unidos termina en divorcio y cada vez más y más niños crecen sin su papá en casa. Esto está generando un vacío psicológico, emocional y del reconocimiento que se da a través de la relación del padre con el hijo. Esa herida del padre se ha investigado, se ha estudiado nuevamente. Tengo todo un episodio de eso, así que no voy a profundizar mucho, pero se asocia con mayor promiscuidad, se asocia con mayores conductas de riesgo, mayores adicciones, mayor inestabilidad emocional y mayores problemas en relaciones sociales. Número cuatro, el sistema educativo. Fíjense, uno de los trastornos que no mencioné antes, pero donde también son mayoría los hombres, es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y desafortunadamente hay un problema de sobrediagnóstico y sobremedicación de niños con supuestamente trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y una de las cosas de las que no se está hablando es que el sistema educativo ha evolucionado en los últimos años tal forma que favorece el desempeño femenino más que el masculino. ¿Y a qué me refiero con esto? Si ustedes piensan en la gran mayoría de las escuelas, los maestros son mujeres. Aquí en Estados Unidos, las escuelas públicas han reducido al máximo los tiempos sin estructura, los recreos, al punto de que en algunas escuelas solamente tienen 15 minutos. En un periodo de 8 horas solo tienen 15 minutos de tiempo sin estructura de recreo. Para los niños, un ambiente así, los niños varones me refiero, es muy difícil porque la expectativa es que estés callado, la expectativa es que seas participativo, la expectativa es que sigas las instrucciones, la expectativa es que hagas manualidades. Y eso funciona muy bien para las niñas, pero no para los niños. Los niños normalmente son más activos, son más agresivos, tienen más necesidad de actividades sin estructura. Por otro lado, si la mayoría de los maestros son mujeres, hace que los niños no tengan figuras masculinas con quien identificarse. Y se ha analizado el sesgo de las mujeres en identificar a los hombres como más problemáticos que las mujeres, porque el tipo de conducta que los hombres tienen son distintas al de las mujeres. Cuando hay un maestro hombre y una maestra mujer, la identificación de conductas problemáticas es menor en los hombres, en los maestros hombres hacia los estudiantes hombres que en el caso de las mujeres. Y no es necesariamente que sean más permisivos los maestros hombres, sino que no ven como graves conductas que muchas veces las maestras mujeres sí ven como graves y que termina generando más castigos, expulsión y diagnósticos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero finalmente, la forma en cómo los hombres y las mujeres aprenden es distinto. Los hombres aprendemos mucho haciendo, viendo y haciendo, y las mujeres aprenden mucho a través de las instrucciones. Entonces, el sistema educativo no está favoreciendo a los hombres. Hay un video extraordinario de una feminista, de hecho, Cristina Hoffman. Ella trabaja me parece que se llama The American Institute, y tiene un video extraordinario que se llama La guerra contra los niños, War Against Boys, y explica este fenómeno de cómo la educación, especialmente aquí en los Estados Unidos, ha sido una educación que favorece más los resultados para las mujeres que para los hombres. Vámonos pues al quinto mensaje, un mensaje anti-hombre, al quinto mensaje, al quinto problema, al quinto punto que contribuye a los problemas de la salud mental de los hombres, discúlpenme, el mensaje anti-hombre que se está dando en la sociedad. Eh, la primera y la segunda ola del feminismo hicieron bien en levantar la voz, en manifestarse, en resaltar las situaciones de injusticia
en que en muchas partes se vivían las mujeres, la falta de oportunidad que las mujeres tenían. Y gracias a eso, nuestra sociedad es mucho mejor en muchas áreas. La contribución de la mujer en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito político, en el ámbito de la sociedad, ha sido sin duda algo que nos ha enriquecido a todos. Y hoy son muy pocos los hombres que pudieran pensar que las mujeres son menos que los hombres. Y quien lo haga me parece que lo hace desde la idiotez, perdonen la expresión. En realidad, creo que la mayoría de los hombres reconocemos y vemos a las mujeres como personas de admiración, personas además de atracción a las que nos sentimos atraídos y no solo física, sexualmente, sino también emocional e intelectualmente. Pero ese mensaje que fue tan importante en la primera y segunda ola del feminismo y que se lograron tantas cosas que a todos nos han enriquecido, ahora con esta tercera ola y algunos hablan ya de la cuarta ola, se ha pasado a un mensaje más bien de embrismo, se ha pasado del machismo al embrismo, al mensaje antihombre. A las mujeres no necesitan de los hombres. Y vemos las pintas que hacen, en contra del padre, en contra del hermano, en contra de, ¿no? En contra de la figura masculina. Y este reduccionismo de creer que todos los problemas de la sociedad son resultado del hombre, ya sea por el patriarcado o por el machismo, que básicamente para ellas es lo mismo, y entonces lo reducen todo a eso. Lo que está sucediendo es que ningún reduccionismo en la historia de la humanidad ha funcionado. Todos los reduccionismos, por definición, son inefectivos, no abordan la complejidad de los fenómenos sociales y psicológicos y por lo tanto tenemos que evitar. Sí, hay una semilla de verdad. Sí, es verdad que hubieron muchos excesos y no hubieron los mismos derechos durante mucho tiempo. Pero también es verdad que en la época contemporánea el péndulo se está yendo hacia el otro lado en muchos temas y en muchos casos. Y uno de ellos es justamente el mensaje antihombre. Lo vemos desde las caricaturas y las películas y las series, donde golpear a un hombre, ofender a un hombre, se ve como motivo de risa, como motivo de broma, ¿no? Para los que son de mi generación, crecimos viendo a doña Florinda pegándole a don Ramón y todos nos reíamos y todos pensábamos que estaba bien. Crecimos viendo a un niño viviendo en un barril de vino en medio de una vecindad y no se apiadaban de él. Pero lo hemos seguido viendo con otros programas televisivos, ¿no? En México, la familia Peluche y cómo le golpeaban al hombre. En Estados Unidos, Everybody Loves Raymond, un hombre nuevamente estancado en su desarrollo, un niño con cuerpo de adulto que no lo respetan, Homero Simpson, bueno para nada, Darth Vader, el malo de la película, y este mensaje antihombre que va creciendo y diciendo que las mujeres no necesitan de los hombres. Pero primero es falso, las mujeres necesitan de los hombres como los hombres necesitamos de las mujeres. Somos el otro 50% de la población. Creer que no necesitamos al 50% de la población, ya sea los hombres hacia las mujeres hacia los hombres, es una irracionalidad. Pero segundo, ese mensaje hace que los hombres no se sientan valorados, no se sientan reconocidos, que no hayan esas leonas que van y le dicen a Simba, ¿qué estás haciendo en Hakuna Matata? Aquí no te necesitamos allá. Entonces, no estoy responsabilizando a las mujeres, porque ya pienso que alguna me va a decir ahí en los mensajes, no estoy responsabilizando, sino que los estoy invitando a ver que el bienestar de la sociedad depende del bienestar del hombre y de la mujer, en el reconocimiento y valoración del hombre y de la mujer, en el reconocimiento de nuestras diferencias y la complementariedad que esas diferencias traen. Y desde ahí, que los hombres valoremos a las mujeres y las mujeres valoren a los hombres. Número 6, la terapia. Fíjense que es verdad, los hombres acuden menos a la terapia que las mujeres, pero ¿por qué lo hacen? Bueno, por un lado, porque hay una cuestión de estigma, tal vez hay también creencias de los hombres no hablan de sus problemas, los hombres no lloran, los hombres se aguantan, pero por otro lado, en psicología
dependiendo del país, entre el 80 y el 90% de los terapeutas son mujeres. Y como hombre, he de decirles que si yo voy a hablar de mis problemas, me siento más cómodo hablándolo con un hombre que con una mujer. No porque la mujer no me pueda ayudar o no pueda aprender de ellas, lo he hecho en distintas ocasiones. Yo fui a terapia con una mujer y fue una experiencia muy enriquecedora, pero la perspectiva del hombre en la forma en cómo se abordan los problemas, cómo se solucionan los problemas, cómo se entienden los problemas, es distinta a la perspectiva de la mujer. Los hombres solemos estar más orientados a la solución, las mujeres suelen estar más orientadas al análisis. Por eso, cuando las mujeres se reúnen con sus amigas a hablar de los problemas, pueden pasar 1 o 2 horas en el café hablando de lo mal que las trata el marido o del problema que tuvieron con una amiga, y los hombres normalmente lo decimos en 5 o 10 minutos y después pensamos en qué puedes hacer, cómo lo vas a resolver. Y no quiere decir que uno sea mejor que la otra, quiere decir que son dos formas distintas de aproximarse al problema. Entonces, muchos hombres se sienten que no es el espacio apropiado, la terapia, para hablar de sus problemas. Pues pueden encontrar que prefieren hablarlo con un hombre que con una mujer. Cada vez es más difícil encontrar terapeutas hombres y cada vez es más difícil también encontrar terapeutas que no tengan esta perspectiva de la tercera o cuarta ola del feminismo que les decía y que puedan valorar la masculinidad, valorar el hombre de manera apropiada y desde ahí ayudarle a asumir su rol, el llamado que tiene en la sociedad. El número 7, la inexpresión emocional y no buscar ayuda, que es parte de lo mismo, ¿no? Lo que les decía, esta dificultad para poder hablar de sus emociones, de sus problemas. El número 8, la soltería, que ya vimos y que con ello conlleva el aislamiento. El aislamiento es sin duda una fuente de afectación a la salud física y mental. Tenemos la investigación que muestra que hay más desarrollo de depresión, ansiedad, trastornos de distintos tipos, incluso mortandad temprana, mueren a edades más tempranas. El divorcio, los hombres que se divorcian suelen verse más afectados en su salud mental que las mujeres. Las cifras son muy mezcladas porque las mujeres suelen tener una afectación en seguridad, en salud física, en salud financiera, pero los hombres más a nivel mental. Y finalmente el estrés laboral. Muchos hombres han encontrado en el trabajo una forma de evasión, una forma de afrontamiento que no siempre es la más adecuada. Y hay cada vez más y más demandas en el ámbito laboral que hacen que hayan más y más hombres experimentando lo que llamamos burnout, ¿no? Que están agotados, quemados por la situación laboral. Bien, estas son algunas de las contribuciones a los problemas mentales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Me hizo falta alguna? ¿O están ustedes, piensan que hay otras que incluirían o que quitarían? Vámonos pues al tema número 5. Ya vamos a cerrar. Estamos acercándonos al final de este episodio. Hay la salud mental. Hace un momento les hablaba de la herida del padre intergeneracional. Desafortunadamente, los papás que no atienden su salud mental, los papás que no trabajan sus trastornos mentales o esas heridas que vienen cargando, pueden repetirlas con sus hijos, con su familia. Y muchas veces vemos ese papá que hoy tanto se señala y que se dice que es un agresor, que es un patriarcal, que es un macho opresor. En realidad es también un hijo que fue lastimado, herido. Porque sí lo existen, ¿eh? No niego la existencia de sus papás, no niego la existencia de papás que lastiman a sus familias. Afortunadamente son los menos. La gran mayoría nos despertamos todos los días pensando cómo voy a ayudarle a mi familia, cómo voy a trabajar con mi familia, cómo voy a hacer para que mi familia esté bien. Pero esos que sí existen y lastiman a sus familias, normalmente ellos fueron también lastimados y vienen arrastrando esa herida del padre. Por eso los invito a que vean ese episodio. El número 2, la ausencia física y emocional de papá con la familia. Cuando papá está ausente física o emocionalmente, ya sea por los trastornos mentales, ya sea por divorcio, ya sea por la cuestión laboral, va a generar va a repetir esa herida, va a aumentar esa herida intergeneracional de la que estaba hablando. Y finalmente, estos trastornos que estamos hablando, los trastornos de controles de los impulsos, las parafilias, los trastornos de personalidad, los trastornos agresivos, los trastornos de sustancias que experimentan los hombres,
tienen un efecto expansivo, lastimando a la esposa, lastimando a los hijos, lastimando a las amistades. Y finalmente eso se rebota, eso se regresa, porque ese efecto termina lastimándolos a ellos más y más. Entonces, es tan importante que papá atienda su salud mental, es tan importante que papá se sienta valorado en la sociedad, que se sienta valorado por la esposa, por los hijos, pero también que papá se sepa relacionar de manera apropiada con los hijos, con la esposa, y que papá sepa cuidar de sí mismo, que atienda su salud física y mental, porque papá es fundamental en la estabilidad de la familia. Y con esto voy a cerrar. Nos vamos al número 6, que es la recomendación. Y justo hoy la recomendación es una invitación a los papás varones, solo a los papás varones. Claro, si tú eres una mamá o eres una hija o un hijo, te invito a que a que extiendas esta invitación a tu esposo o a tu papá, porque voy a tener un taller que lo he titulado La importancia de papá en la familia y la sociedad. Es un taller que cuenta con 5 sesiones donde vamos a hablar sobre la paternidad, sobre la herida del padre, sobre la relación con la esposa o ex esposa, mamá de los hijos, la relación con los hijos y el autocuidado. Y además de estas 5 sesiones, va a haber material descargable, va a haber un grupo de WhatsApp donde solamente los papás hombres vamos a estar compartiendo y van a poder tener una consulta individual conmigo de 30 minutos. Quiero invitarlos a que se suscriban, se inscriban lo antes posible a este taller, papás. Hay pocos lugares, es un grupo muy íntimo, no son grupos grandes porque es una atención muy personalizada donde quiero trabajar con ustedes y que juntos aprendamos más de este tema. Así que les voy a dejar aquí el link, les voy a dejar toda la información para que vayan y se inscriban. Y finalmente les recomiendo también que vean el episodio de la herida del padre, eso tanto para papás como para mamás y para hijos, que creo que les puede gustar. A todos les mando un abrazo, les doy las gracias por haber escuchado este episodio, haber visto este episodio. Con mucho gusto voy a leer sus comentarios y voy a interactuar con ustedes. Los invito a que dejen su like, que lo compartan con más personas, a que se suscriban, dejen sus calificación en las plataformas donde lo escuchan y si quieren contribuir mensualmente en la producción de este podcast, también les voy a dejar el link para que lo puedan hacer. Fuerte abrazo a todos y hasta siempre.